Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos en Bombiñas. Llegamos a Bombiñas y bueno, les vamos a mostrar todo. Ya estamos acá en la playa. Bombiñas, no la ciudad. Ya llegamos hace rato. Esta serie de videos que estamos haciendo sobre la ciudad de Bombiñas viene hace rato, así que si no viste todavía esos otros videos, míralos porque estamos, la verdad, haciendo sobre todo Bombiñas, todos los puntos turísticos, todos los lugares lindos que tenés que conocer. Pero ahora estamos en la playa de Bombiñas particularmente, así que justamente tenés dos formas de llegar acá. Por lo que es la ruta en sí o por el lado de Bombas, que justamente nosotros estuvimos hace un ratito por ahí. Vinimos desde Bombas, que es donde nos estamos hospedando, por la pasarela, y ahora te vamos a dejar cuando hicimos el caminito por ahí. Miren lo que es este lugar en la pasarela, ¿eh? Está muy lindo. Y tiene banquitos para sentarse acá, a tomar un poquito de aire, tomar unos mates. ¿Cómo está? Claro, para sentarse acá a tomar unos mates, tipo fuera de temporada inclusive. Traerse una garrafita con café, traerse unos matecitos, sentarse acá. Miren lo que es esta vista. Nada, una locura, ¿eh? Pa. Garrafita. Bueno, está, ¿cómo se dice? Dios. Está hecho un brasileño. Mal. Pero no, es una locura, mirá lo que es esto. Aparte para ver ahí el atardecer, no, esto la verdad, este lugar es impagable. Estos banquitos están muy bien puestos. ¿Qué hay por ahí? Como una piscina natural y entre las rocas tienen todo como una... No sé qué son como unas conchitas de mar. Sí, pero es parece verdad. una piscina ahí. Pero allá hay otra incluso, ¿eh? Allá hay otra. Piscinas naturales descubiertas por Atravesamos Fronteras, ¿eh? ¿Cómo la ves? Pero no puedes meter. ¿Por qué no? Yo me meto. ¿Cómo salís por acá para? Y no sé, me tiro de alguna forma, pero mirá, ahí hay otra. Está lleno de piscinas naturales acá. Cuando crece la marea debe llenarse más esto. Sí. Acá convertirse más en piscina. Mal. Una locura. La verdad que esta pasarela no se habla mucho de acá de entre Bombas y Bombiñas, pero es un espectáculo. La verdad que es un punto muy lindo de acá que re vale la pena para una conocer y otra, como decíamos, sentarse ahí un ratito, tranqui, tomar unos matecitos con estas vistas. Nada. Aparte inclusive tiene pinta de que hay luces de noche. Vamos a tener que venir de noche a ver qué onda. Opa, encontramos una playita. No sé qué onda, hay una playa entre medio, entre Bombas y Bombiñas. Hay una playa. Acabamos de encontrar acá yendo por la pasarela. Una playa en el medio, es chiquita pero está linda. Mirá, parece re paradisíaca, porque queda bien pegadito un morro con la pasarela ahí de fondo, está preciosa. Bien verde, claro, y como dice Lou, está la pasarela del lado derecho, del lado izquierdo. Después tenés ahí justamente todo el morro atrás, toda la vegetación. La verdad, re paradisíaca esta playa y hay bastante gente metida en el agua. La verdad es que muy bueno y no la conocíamos. Bueno, acá tenemos el nombre, Praia do Ribeiro se llama. Y ¿qué más nos cuenta un poco? Tortugas marinas identificadas acá. En estas playas las jóvenes tartarugas marinas se alimentan y descansan. Cuidado con el lillo, con la basura dejada en el local, o sea, no dejar nada de basura acá, porque vienen las tortugas a alimentarse y a descansar. ¡Qué salado! Y algo que estamos viendo, que se ve ya desde lejos, es el color de la arena. No habíamos visto todavía ninguna playa, una arena tan clarita, tan blanca y tan finita. Sí, es verdad. De las de acá de Bombiñas que hemos conocido, de la que más así justamente blanquita, bien finita, ¿eh? Qué salado. No, y el paisaje de esta playa es increíble. Qué gana de quedarnos por acá, si no fuera pues estamos yendo a Bombiñas. Sí, está muy linda. Vamos a tener que volver si podemos. No conocíamos este lugar, esta playa, la verdad. Sí, la encontramos de casualidad básicamente y tremenda.
lo que hay por acá, por el Centriño. Vamos a estar conociendo con ustedes porque la verdad nosotros no conocemos. Y bueno, acompáñennos y no olviden de suscribirse y dejar su like ya de paso en el video. Que vamos a mostrarles todo sobre el Centriño de Bombiñas, además de la playa, así que no se lo pierdan. Miren la vista que tenemos acá desde la pasarela hacia la playa de Bombiñas. Y en uno levanté la vista y miré por allá, que no sé si lo logra tomar la cámara, y hay un sol gigante que por un segundo pensé que era la bandera uruguaya. Estoy viendo visiones. Porque claro, no solo está el sol, sino que hay unas paredes de un predio que son medias entre celeste y azul. Y la verdad que sí, parecía. Y blancas. Sí, tal azul cual. Y blanca y el sol arriba, y juré que era la bandera uruguaya. Sí, la verdad que sí. Estamos extrañando pila. Lo que es la vista por acá, la verdad que es estupendo. Y miren lo que es la playa de Bombiñas. Sí, vamos a acercarnos a ver cómo está, que todavía no la conocemos. Por ahora ya se ve desde acá que está bien verdecita y parece no ser muy de olas muy grandes, ¿no? No, ahora igual vamos a ver más de cerca cómo está el agua, pero lo que me está llamando la atención desde lejos es un morro, y creo que es el primer morro que estoy viendo acá en Bombiñas, en la playa, en el Centriño de Bombiñas, que tiene todo construcciones. Todavía no habíamos visto ningún morro con construcciones. Tenés razón, es verdad. Me llamó muchísimo la atención eso. Y eso que ya hemos estado por muchos barrios, muchas playas de acá de Bombiñas, pero es verdad, no hemos visto todavía eso. Y qué construcciones, ¿no? Parecen unos predios tremendos. Sí, la verdad que sí, hay casas enormes, edificios. Y otra cosa también que me está llamando la atención es la cantidad de construcciones en el pie en la arena, que todavía no habíamos visto en ninguna playa. Sí, hay restaurantes, hay sombrillas, hay sillas, hay de todo de los restaurantes y posadas. Parece un poco más a las de Florianópolis, ¿no? Que las otras que conocimos en Bombiñas. Sí. Inclusive ya estamos viendo que hay muchas sombrillas de los hoteles, de las posadas y demás, que se ve que les proporcionan ahí y les colocan en la arena. Sí. Está como todo dividido, están todas las sombrillas azules, después la sombrilla negra, sombrilla blanca y negra allá, de las diferentes posadas. Claro, pero llenísimo, llenísimo de sombrillas. Miren, por acá a la derecha, creo que es un hotel, posada gigante que ocupa toda la esquina de la pasarela. Allá enfrente hay una posada gigante, como les contábamos, que tienen todas estas sombrillas. Y allá a lo lejos también es toda posada. Sí. Vamos a ver si podemos mostrarles la playa, a ver dónde nos podemos meter, porque está lleno de sombrillas. Inclusive está hasta difícil de pasar, ¿eh? Lleno de gente, muchísima más gente que en la playa de Bombas y que las otras playas que venimos conociendo. La verdad que sí. Inclusive Bombas, como que habíamos dicho, bueno, hay bastante gente, pero en comparación con esto es mucho menos. Y las otras playas de Bombiñas, como Mariscal y Cuatro Ilhas, etcétera, que hemos conocido, Canto Grande, nada que ver, ¿eh? No, llenísimo, llenísimo en el agua y en la arena. Miren lo que es esto de gente. La franja de arena en principio no me parece muy ancha, ¿eh? No, la franja de arena es un poco cortita y a su vez las posadas y los restaurantes se agarran en una parte y además con todas las sombrillas no dejan mucho espacio. Ahora, dicen que la playa es una de las más lindas, así que puede venir por ahí la mano también. Claro, estuvimos hablando con algunas personas que viven acá en Bombas, en Bombiñas, bueno, en distintas partes, y nos dijeron que la playa de Bombiñas es una de las más lindas que teníamos que conocer. No llegamos muy temprano a conocerla, es un poco de tardecita, ya son las 5 de la tarde, pero igual miren cómo está esto. 5 de la tarde más o menos y está llenísimo. Y bueno, vamos a ver si nos podemos meter ahora en un ratito. Primero tenemos que conocer. Sí, primero vamos a agarrarles un poquito de la playa, a ver qué onda también con el Centriño de Bombiñas. Y bueno, vamos a tener que meternos a ver qué tal, si hace justicia a la fama que le hacen a la playa de Bombiñas. Bueno, una cosa que ya estamos viendo acá en la playa de Bombiñas es que como la mayoría de todas las playas de la ciudad de Bombiñas, no hay vendedores de tragos, como pasa en Florianópolis, está lleno de los carritos que venden tragos, caipirinhas y demás. Acá no vimos ninguno todavía, en la mayoría de las playas no hemos visto de acá, solo en la playa de Ataíña vimos un carrito y fue lo único que vimos en
Estos ya más de 10 días que andamos por acá recorriendo todo. Algo que estamos viendo también es que la playa tiene olas, pero es diferente a la playa de Bombas. Tiene menos olas, así que capaz que por eso se llama Bombiñas. Si alguien sabe más específicamente por qué se llama Bombiñas, déjennos ahí en los comentarios, pero nosotros, por lo que estamos viendo, debe ser por eso. Bombas, porque el ruido de las olas, como les contamos en el video anterior, se escuchan bien fuerte y tiene más olas la playa de Bombas, y esta tiene muy poco oleaje. Son apenas unas olas acá en la orilla. De más es re tranquila. Mirá el copado, hay como esas especies de... ¿cómo se dicen? Ah, eso había en el Beto Carrero y parecen las lanchitas del Parque Rodó también. Ahí va, que sí. das pedal y vas ahí sobre el agua. Y a su vez tiene un puente atrás, un tobogán atrás para poder tirarte al agua, que eso es lo mismo sí como se veía allá. Eso también lo vimos, que les dejamos en el video que les mostramos allá en Florianópolis, en la Lagoa de Conceizao. Sí, verdad. Están esos mismos cositos con el tobogán. No es muy común, allá en Floripa vimos justamente ahí, y acá en la ciudad de Bombiñas vimos acá solamente, así que no es algo tan común, pero hay unos cuantos en el agua. Sí. Hay un puesto de salvavidas. Hoy está la bandera verde. Hay uno solo por lo que veo en la playa de Bombiñas. No, por allá hay otro. ¿Hay no otro? sé si hay gente, sí. Ah, ya hay otro, sí. Varios restaurantes así, bien la arena estamos viendo y seguimos viendo, la verdad, desde el principio ya vimos varios y siguen habiendo más, que no es algo muy común acá en Bombiñas, en la ciudad de Bombiñas, porque la verdad es que en la mayoría de las playas no hemos encontrado así, si no lo sumo en la calle de enfrente a la playa, y que ahí, claro, luego te traen de repente los platos y demás a la playa, pero así, bien la arena, solo acá. Qué lindo que está el diseño del sol ese. Bueno, supongo que será un sol, que no sé si es un hotel o qué. Vamos a ver del otro lado el centriño, a ver qué es eso. Pero estas construcciones así tienen pinta de ser bien coloniales, ¿viste? Sí. Es azul, aquella, la que tiene el sol. Sí, el estilo es como bien colonial, no sé si será que son modernos y los adaptaron así o si realmente tienen muchos años y ya tenían el estilo ese. Sí, allá estamos viendo uno celeste y allá otro amarillo, que del otro lado del centriño se debe ver mejor. Vamos a ver. Y de este lado no sabemos por qué, a ver si alguien nos puede decir, pero del lado derecho, mirando hacia el mar, hay muchísima más gente metida en el agua y en la arena. Sí. Es una locura la cantidad de gente que hay por acá. Ya de por sí, desde que entramos a la playa hay bastante gente en todas partes de la playa, pero en esta punta derecha, llegando al mar, ¡pah! Es una locura la cantidad de gente que hay, un poco más y no hay lugar en el agua para la gente. No sabemos si por acá hay muchos más hospedajes, hoteles, que la gente viene, se sienta acá y va directo al agua o qué, pero hay mucha más gente, es un disparate. Miren lo que es el agua ahí de gente. Está llenísimo. Algo que nos dijeron también antes de venir a esta playa es que era muy chica y que se llenaba de gente. A ver, que se llena de gente ya lo pudimos comprobar. Es la playa con más gente que vimos. Sí. Pero que es muy chica, a mí al menos no me pareció que fuera chica. No, la verdad que, o sea, de franja de arena no es muy ancha, eso sí es verdad. Pero de longitud es bastante larga. Sí. La verdad, la recorrimos toda. Es bastante larguita, así que en ese sentido no tanto. Bueno, ya estamos en el centriño y lo primero que vemos es que hay muchísima más gente que en cualquier otro lado. Sí, hay mucha más gente por acá. Y ya vemos muchos locales. Acá hay una especie de galería enfrente que inclusive tiene un supermercado en el segundo piso. Nunca había visto así. Que pega todos locales chicos abajo y un súper arriba. En general sí. Lo veo más al revés.
pero ya vemos un montón de locales, un montón de gente. Vehículos hay bastantes, pero no es que esté trancado ni mucho menos, así que por ahora en ese sentido bien de bien. Y bueno, vamos a mostrarles un poco, ¿no? Qué tal acá el centro y qué tal los precios también. Por acá tenemos una ciclovía parecido a Bombas, donde Pablo está caminando por ella como siempre. Él empieza a caminar ahí en el medio de la ciclovía y ni cuenta se da. Y bueno, después me parten las bicis, pero vamos, que va a ir fácil o qué, como se dice acá. Y allá enfrente están todos los locales. De este lado están construyendo, no sé bien qué será, pero algo muy grande. Y allá ya vemos un local de hawaianas, otro de calzados, de ropa, bikinis, mallas. Hay de todo un poco allá enfrente de locales. Accesorios, ya estamos empezando a ver algunos restaurantes también, que vamos a mostrarles algunos precios. Mira, una parada de ómnibus, que en realidad acá no hay ómnibus, es algo que nos llamó la atención acá en Bombiñas, que se trasladan, el transporte público es en una van. Sí. Por lo que buscamos información y lo que tenemos entendido, es un transfer, una tipo van, como una Sprinter, una Traffic, algo así. Re raro, tipo, no hay ómnibus. Nosotros, claro, al principio decíamos, bueno, no hemos visto ningún ómnibus, algo raro hay. Empezamos a investigar un poco y bueno, resulta que sí, solamente ese tipo vans, que son algunos periodos al día que pasan, algunos horarios, pero fuera de eso no hay más nada de transporte público. No. Miren acá, camisetas 3 por 120 reales. Ay, mirá las gorras de Bombiñas, qué lindas. Ah, están buenos. Con brillitos de Brasil. Mirá, y están contratando gente, así que para los que andan buscando el trabajo por ahí. acá. Acá es todo locales de ropa. Ah, qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Mirá los vestidos acá, qué lindo. Este me encantó. Mirá un short con corazones, 39 reales. Está bastante bien, y más musculosas también, 39.90. De Bombiñas. Mirá aquí Top. el conjunto. Bueno, top 75, así. Si es el conjunto, está bastante bien el precio. Bueno, por acá hay de todo un poco más cositas. Lentes, termitos. Ahí tienen algunos precios. Recuerdito de Bombiñas, las copas ahí 25 reales, está bueno. Lentes, gorros. De todo un poco. Bueno, acá hay todo artículos de playa. 189 una sombrilla, algunos precios, 29 las paletas. Las paletas, 2.59 el carrito para las sillas, 15 reales estos para hacer el agujero, para la sombrilla. Sí. Una farmacia infaltable en los centros de las ciudades. Tal cual. Estacionamientos hay varios. Sí. Allá hay uno, pero ya hemos visto unos cuantos acá por el centriño. La verdad que sí. Y acá parecería ser una tienda de helado, ¿no? Sí. Ah, mirá, buffet. Y un carrito de panchos acá, 15 reales. Sí, completo aparte, Casa de turistas. Acá hacen los paseos, venden paseos para Beto Carrero. Claro, sí, verdad. Y parece que acá hay un shopping. ¿What? ¿Hay un shopping? Me parecería... Ah, mirá, Punta Blue Resident. Acá parece ver como una especie de barrio privado, Sí, pero ¿el shopping será el barrio privado? Y debe ser como parte, ¿no? Capaz que lo construyeron juntos o algo por el estilo. Así que parecería que sí. Inclusive acá hay parece que hay un cambio. Morgan Unión, sí, cambio. Transferencia de dinero internacional. Una banderita de Argentina y una de Brasil. Mirá qué tal. Y un shopping que es salado. Claro, lleno de locales ahí. Sí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Si te está sirviendo este video, dejale like para apoyarnos y además suscríbete a nuestro canal. Acá abajo tenés el botoncito rojo, ya te suscribís y quedás atento. Y además activa la campanita para recibir notificación cuando subimos un video nuevo. También puedes compartirlo si tienes algún amigo, un familiar o tu pareja que le interesa este tipo de contenido sobre Bombiñas o sobre Florianópolis. Puedes compartirlo, tenés el botoncito acá abajo, lo mandás por WhatsApp, Facebook, todo lo que quieras. Así que con eso también nos apoyás. Acá es un local para niños. Todo cositas para niños, bebés. Accesorios. Ay, mira qué linda las estrellas de mar. 29 reales. Para la playa. Sí, ¿viste? Divino. Está re lindo ese local. Local de accesorios para celular. Para celular, sí.
Ay, está bien fresquito acá. Si te estás muriendo de calor acá, el aire acondicionado está bastante fuerte. Te mandás para acá adentro y ya está, sos vos. La verdad que sí. Lo que sí vemos muchos locales vacíos, ¿eh? Sí, mira. Para hacer que estamos ya en temporada alta. Están vacíos, sí. Muchos locales vacíos. Se ve que no hay mucha movida para shopping acá en Bombiñas, ¿eh? Parecería al menos. Yo creo que debe ser por el tema de que en temporada tendrá movimiento, pero fuera de temporada deben estar bastante flojos de movimiento, ¿no? Claro, sí. No les rinde mucho, capaz. Mirá los termos. Mirá la bombilla. Ah, mirá qué bueno, Stanley. Sí. Bolsas de playa, todo artículos de playa. Es bastante grande el local. Sí, tiene de todo, de accesorios, recuerditos, así que una buena opción si quieren llevar algún recuerdo de Bombiñas. Tiene varios pisos el shopping. Y para que se quede, sí. Se ve que tiene más pisos. Qué salado. Mira, acá vasitos. No, qué buenas estas tazas de donas y una con el puño de Hulk. Está buenísimo. Y este me encantó. Mira, dice Diva. No, mirá. Qué salado. Ay, qué lindos. Como paneras. Sí, con forma de tortugas. 105 reales. 105. Creo que sí. Sí, 105. Estaría de comprar. Más locales, mirá, que se alquilan y están encerrados. Sí. Muy poquitos locales, la verdad, Sí. están realmente abiertos. Y yo me imagino, ya viendo desde abajo, que en el segundo piso, y no sé si tendrá más pisos, no hay habrá mucha casi ningún cosa. local, ¿eh? Vamos a seguir mostrándoles el centro de Bombiñas, a ver cómo sigue todo por acá. Y tiene un cambio por acá, ¿eh? Ahí Ojo. está el cambio, mira. Voy a preguntar a ver qué precio está la cotización y ya les cuento. Bueno, les averiguamos el cambio acá en el shopping y cómo estaba. Sí, ahora para que tengan una idea, el dólar, el de tira azul, estaba a 4.85. El blanco, el de cabeza grande, estaba a 4.70. El cabeza chica, que allá en Florianópolis en general lo agarran a 4, 4.20, ni lo agarraban acá. Así que ojo, para que tengan en cuenta, muy importante ese tema, porque no se los van a querer agarrar. El peso argentino estaba a 250 y el peso uruguayo a 10. Así que bueno, para que sepan. Además hacen transferencias internacionales, así que para que les quede ahí la dica para hacer las reservas y demás. Acá tenemos varias remeras de fútbol, Real Madrid, Manchester City. Por acá está la Inter Miami, que esto calculo que debe ser por Messi. La del Barcelona al lado, está salado que estén las dos juntas, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más del centro de Bombiñas. Un tránsito medio intenso, no está parado de todo el tránsito, pero está bastante ahí. Están andando medio lento, uno atrás del otro, hay un poquito de trancadera, ni siquiera es la hora pico, en realidad está empezando recién la hora pico. Y bueno, ya vemos un poquito de trancadera acá en el centro de Bombiñas. Y tampoco es domingo, que nos dijeron que los domingos, como la gente que viene por los fines de semana y después se va, se llena muchísimo, ni siquiera esos días de semana, y así todo ya está medio trancadito. Sí, estamos viendo más gente que los días anteriores que nosotros estuvimos, inclusive el fin de semana, hay más gente que el fin de semana, así que se está empezando a llenar, ya se está viendo ahí la llegada de turistas y todo. Y bueno, otra cosa que estamos viendo acá en el centriño son los edificios que son de varios pisos, por lo menos son como de 5 pisos, 4 o 5 pisos, que en otros lados no vimos. Por ejemplo, en Canto Grande estuvimos y son todo casas, todo posaditas, pero acá son más altos. Sí, la verdad que sí, ya se está notando que lo que es en la calle principal son prácticamente todos así edificios, inclusive también son más modernos, los edificios estos altos son más modernos que los otros, como que los que van quedando un poquito más abajo de tamaño, se nota que tienen un poquito más de años, un poquito más de tiempo, se nota que lo que están construyendo nuevo ya lo están haciendo de varios pisos para aprovechar, porque esta ciudad está en un crecimiento muy grande, entonces precisan del más lugar. Bueno, acá tengo un restaurante que se llama Garden Bombiñas y un poquito de precios. Buffet libre, 32,99 el almuerzo, bastante bien, ¿eh? Mira, un buffet libre de café de mañana, desayuno.
Si no tenés desayuno en el hotel, posado, si estás justamente en un apartamento, está buena la opción, ¿eh? La verdad nunca hemos visto todavía. Acá no dice de pizza, 47.99, dice 30 sabores de pizza. Y aparte dice paella de frutos de mar, jantar, que cena, bueno, y cena. Pero bastante bien los precios, ¿eh? Para hacer... Está re lindo. Mirá, ¿qué más? Muy Muy lindo. Acá en pleno centro. Interesante, ¿eh? Y algo que vemos bastante también acá son varias cafeterías, que en otros barrios, otras zonas, incluso en Floripa no hay muchas cafeterías. Sí, las cafeterías que están en Floripa están en el centro de la ciudad. No se confundan con Canasvieiras y eso. Claro. Que nosotros les dejamos pila de videos mostrándoles el centro. Bueno, por ahí están todas las cafeterías. Exactamente, y en los barrios más playeros no tanto, pero acá sí, la verdad que hay bastantes. Hay muchas cosas por acá, tenemos pollos al espiedo, ahí después al lado hay una sorbetería que venden helados y crepes, que acá en Brasil es muy común. Más artículos de playa, está lleno de estos locales así, ¿eh? La verdad que sí. Hay un supermercado Schmidt acá, ¿what? ¿Otro más? Mirá vos, qué salado, ¿no? Sí, hay varios. La verdad es que nosotros ya les grabamos sobre uno, les mostramos todos los precios, así que si les interesa no se lo pierdan, porque les mostramos todo, así se pueden armar su propio presupuesto, porque uno le puede decir, ah, vas a gastar tanto, pero en realidad depende de lo que vos vayas a gastar o lo que vos vayas a consumir, así que para que sepan. Acá en la entrada dice que se precisa de operador de caja, empaquetador. Ah, se precisa de todo, así que están contratando bastante. Y ahí el horario de 7 a 23. Además les contamos también algo muy importante sobre el supermercado Schmidt, que cambió esta temporada algo con el tema del cambio. Así que bueno, no se lo vayan a perder ese video, lo tienen en nuestro canal, lo pueden ver después de este, ¿eh? Bueno, por acá tienen otro cambio más, que cambia dólar, euro, pesos y guaraníes. A ver, vamos a ver qué tal la cotización. Se llama Top Tour, paseos turísticos, y tienen la cotización por acá. 238 el peso argentino, mirá, mejor la cotización que el otro cambio. 11 el peso uruguayo y el guaraní 1650 por uno. No sé cuánto está el dólar, a ver por acá. Permiso, hoy, boa tarde. El dólar está a 4.85 el dólar azul y el dólar blanco 4.69. Ah, y miren el horario, está de atendimiento 8:30 a 14 horas y 18:23. Está bien enfrente al supermercado Schmidt, donde le veníamos grabando. Y está bastante buena la tasa de cambio, está mejor que en el otro que vimos al principio, así para que tengan en cuenta. Miren qué más, trenciño de alegría. ¿Qué más? Hay pocas personas la verdad, pero esto supongo que en enero debe ir lleno. Se ve que da paseos esto, ¿no? Transporte recreativo. Qué copado. Por el centro de la ciudad. Sí, Está parecería que sí, ¿no? Me hace acordar el Floripa Bus, que también hace con paseos, pero es como de 2 pisos. Claro, en vez de ser como dos vagones, es 2 pisos. Este es más trencito y el otro es ómnibus. Parece los ómnibus de Inglaterra. Sí. ¿Qué serán estas? ¿Serán como para refrigerar? Dice cooler, mirá. Ah, ¿qué para más? las cervezas. No, todo así en formato de latita de cerveza, son bastante grandes. ¿Qué más? Lleva cervezas adentro de la cerveza. Claro, cerveza dentro de la cerveza. ¿Cómo está? Mirá, bueno, la verdad no nunca había visto. Y para hacer juego, el short de cerveza. Todo el combito. Bueno, encontramos otro cambio acá mismo en el centro Bombiña. Ya van 3, la verdad es una locura. Pero está bueno que tienen diferentes cotizaciones. Y además acá toman el otro dólar. Así que vamos a ver qué tal está. El dólar azul 4,86. El dólar verde, el cabeza grande 4,72. Toman el cariña, ojo, que en el otro no lo tomaban, a 4, el cabeza chica, y el euro 5,25. Además, también toman los pesos. El peso argentino 285, el peso uruguayo 12,50 y el peso chileno está 250 pesos chilenos, un real. Además, le dejamos en pantallas ahora, hay otro tipo de otras cotizaciones de otras monedas que les vamos a dejar también por ahí. Bueno, por allá tenemos más heladerías, venden buffet de azaí. Miren acá qué bueno para dejar las bicis. Está bueno porque está lleno de ciclovías. ¿Qué más? Mira, allá tienen para hacer buceo. Buceo dive, mergullo, claro, mergullo que significa buceo, así que está pero bueno. mirá, es enorme el local. Es todo aquello. ¿Todo? Claro, tenés razón, es todo sobre buceo. Es un local enorme. Un local enorme. Y
Claro, tienen incluso también ropa así de buceo, tienen tablas, hay todo un poco. Qué bueno, mira el buggy ahí también en la puerta. Muy lindo. Y claro, acá está cerquita la playa de Lagoinia, que sí, es muy linda. Nosotros estuvimos haciendo snorkel por allá. La verdad es que es algo que no pueden perdérselo conocer, o sea, es algo que sí o sí tienen que conocerlo. Es de lo más lindo que hay acá en Bombiñas y en Santa Catarina. Tenemos un video en el canal que les mostramos cómo llegar, les mostramos cómo es, así que no se lo pierdan, pueden mirarlo después de este. Otro dato también que nos está llamando la atención acá, nosotros somos muy observadores, es que estamos viendo muchas personas de origen asiático acá no solo en la playa de Bombiñas, sino en general en todo el municipio de Bombiñas. En otras playas también estuvimos viendo muchas personas asiáticas, no sé si son japoneses, chinos, pero está bueno, hay como una variedad de culturas, está buenísimo, que en Floripa no se ve mucho. Volvimos a la playa. Acá volvimos a entrar en la punta inicial, mostrándoles todo el centro. Y queríamos hablarles de algo muy interesante, que es que, claro, cuando vos decís Bombiñas a alguien de acá, automáticamente piensan en la playa de Bombiñas. Pero claro, vos estás hablando como ciudad, como municipio, porque es algo que genera un poco de confusión. Es como que en Florianópolis estuviera Florianópolis como ciudad y a su vez hubiera una playa que se llamara Florianópolis. Pero eso le genera confusión también a varias personas. A nosotros a veces nos causa un poco de gracia porque nos escriben y nos dicen chicos, ¿qué me recomiendan? ¿Ir a Florianópolis o ir a Canasvieiras? Ahí va. Y nosotros queremos, pero Canasvieiras es parte de Florianópolis. Y acá cuando nosotros hablamos con las personas que son locales de acá, les decimos está muy bueno Bombiñas, no sé qué, y se piensan que les estamos hablando de la playa, cuando el municipio en realidad se llama Bombiñas. Justamente. Genera un poco de confusión eso. Sí, la verdad que sí. Y mismo nosotros al principio nos generó un poco de confusión. Inclusive pensábamos que era no solo la playa Bombiñas, sino que el barrio alrededor de la playa también era Bombiñas barrio. O sea que estaba Bombiñas ciudad, Bombiñas barrio y Bombiñas playa. Pero en realidad no, es solo la playa. Después lo que es el barrio alrededor es centro, donde está la playa Bombiñas. Y bueno, después está como municipio, como ciudad. La verdad que el agua es la más templada, la más calentita de todo Bombiñas, porque ya recorrimos un montón de playas. Y esta es la más calentita, está completamente templada. Ahora entendemos lo que nos decían. Pero aparte, son las 6 y pico de la tarde, está por anochecer, está nublado, hay un poco de viento y así todo, el agua está completamente templada, no sentís ni el más mínimo frío. Esta playa es increíble. Miren, acompáñenme porque esto es una locura. Aparte de re cristalina, se puede ver todo el piso. Como pueden ver, hay bastantes como mugrecitas naturales, algas, tronquitos, pero se ve clarito el piso. Es una cosa de locos. Y está ultra calentita, ultra verde. No, es una locura. Y está para quedarse hasta la noche, ¿eh? Bueno, hasta acá el video de hoy, esperamos que les haya gustado la playa de Bombiñas, el Centriño, a nosotros nos encantó, la verdad, está preciosa la playa, el Centriño también está muy lindo, muy bueno, así que no se olviden de dejarnos su like para apoyarnos, de suscribirse, que seguimos con la serie de Bombiñas y de Florianópolis también, no abandonamos Floripa, vamos a seguir subiendo videos. Sí, todavía ya tienen muchos videos sobre Floripa y sobre Bombiñas de esta serie de nuestro canal, así que pueden verlos luego, pero también van a tener ahora dentro de poquito ya más, así que no se lo pierdan, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo si les interesa también. Y bueno, nos llamó mucho la atención, muy lindo el barrio, muy linda la playa, nos llamó mucho la atención la cantidad de cambios que hay acá, que les mostramos la cotización de los diferentes cambios. Está bueno, se puede elegir donde les conviene más según la moneda que van a cambiar, así que está buenísimo eso. Y bueno, hasta acá el video de hoy, nos vemos. Ah, no, ¿qué más? Sí. Hay luces azules y blancas, y después toda la decoración navideña. Qué lindo. Justo prendió cuando estábamos yendo por acá por la pasarela, volviendo. Se prendió esto, ¿qué más? A ver, ¿quiénes se quedaron al postcréditos? ¿Quiénes llegaron a ver esto? Dejen un comentario ahí abajo. ¿Quién llegó a ver esta parte? Bien ahí. Bien, bien lo tuyo. Dejando en el comentario así sabemos que llegaste hasta acá.
Miren cómo se ve ahora de noche la pasarela, viniendo desde Bombiñas hasta Bombas, todo iluminado con decoración de Navidad, las luces ahí azules y blancas, y allá vemos la calle toda iluminada y decorada también con todas las lucecitas, y la playa de Bombas de principio a fin toda con luces, toda iluminada. Está por meterse hasta las 11 de la noche más o menos. Sí. Miren lo lindo que es esto, qué locura, ¿eh? Precioso, divino, ¿eh?